Bueno, yo creo que lo que es el trabajador, lo que es el trabajo, lo que son las organizaciones que representan los intereses de los trabajadores, eso inevitablemente va cambiando. Cambia no solamente por su propio contenido, cambia también por el contexto más amplio dentro del cual se da esto. Hoy uno ve que irónicamente, por ejemplo en Estados Unidos ahora la cuestión de la lucha por el salario mínimo, eso no se hizo a través de un sindicato fuerte. Eso se hizo a través de toda una serie de reclamaciones específicas en lugares específicos, en McDonald's, en Walmart. Y es además parte de una trayectoria, no es que simplemente, este año hicieron las manifestaciones y todo salió bien. No, empezaron hace años con Walmart y fallaron, y al final ganan. Y es bien interesante, la pregunta para mí interesante es, ¿por qué ahora? ¿Y por qué el presidente, por ejemplo, de Estados Unidos dice, vamos a tener que hacer algo? O sea, él no hizo mucho, pero decidió que hay que alzar el salario mínimo. Aquí, en el centro del capitalismo en Estados Unidos, ves modalidades de lucha que hace mismo 5 años hubieras dicho, no van a vencer. Por ejemplo, un otro caso. Yo estuve involucrada con una organización de mujeres inmigrantes que se organizaron a nivel de ellas, son las nannies, ¿no? las que tienen las limpiadoras, etcétera. Pero los organizadores habían entendido cuál era el espacio donde ellos podían organizar. Y el espacio era el centro de Manhattan, con altos edificios de apartamentos para vivir. Los suburbios, olvídate, lograron organizarse. Y lo encontraron bastante fácil, además, organizarse. Además, las mujeres, las empleadoras, en estos edificios un poco de lujo, gente rica, ellas también se hablaban entre ellas. Y como que emerge un consenso, decir, sí, vamos a cumplir con lo que nos piden. Entonces, no es el heroísmo de los mineros, no es el heroísmo de los printers, de los gráficos, no es el sindicalismo heroico, es otra cosa, es otra modalidad. Y ahora la lucha así para los trabajadores de bajo ingreso es una lucha que se ha expandido. Eso está pasando en Inglaterra, está pasando en Alemania, está pasando en Holanda, o sea, es bien interesante. Y estos son trabajadores que son necesarios, pero no es que tengan una capacidad muy específica, que si el empleador los pierde, no va a encontrar a otros. No, estos se pueden reemplazar fácilmente. Va contra todas las pautas que habíamos entendido. Al mismo tiempo, los grandes sindicatos están perdiendo terreno. Pierden terreno en parte porque la base económica va perdiendo terreno, la base económica que les dio a ellos su poder, ¿no es cierto? Lo que estamos viendo son nuevas modalidades. Ahora, dentro del sindicalismo tradicional, lo que gana terreno en los últimos 20, 30 años es el sector público, el que tiene que ver con el gobierno, que eso también va contra las pautas, ¿no? Entonces, hay pequeños y grandes indicadores que nos dicen que algo cambió. Ahora, en términos así grandes, ¿no?, de toda la situación, los trabajadores están perdiendo, ganan pequeñas batallas. La manera más positiva de verlo, es decir, es un paso en una trayectoria que no sabemos dónde va. Pero mismo las victorias son victorias muy restringidas. Por ejemplo, los Justice for Janitors, no sé cómo se dice eso son los limpiadores de los grandes edificios de oficinas, o sea, no son las limpiadoras de casa, y son mayormente hombres, y son mayormente inmigrantes latinos. Eso empieza hace 25 años. Yo estaba ahí, en Los Ángeles empieza, y han logrado, hace 5 años, o quizás un poco más, organizar en Estados Unidos 4 ciudades, Boston, Nueva York, San Francisco y Chicago. Pero que también es un espacio muy parcial, es el espacio de las grandes, el corporate center. Así, esto para mí son todos datos. Y yo quiero permitirle a esos datos un poco de presencia. ¿Sabes? Decir, no voy a decir, pero eso no es nada. No.
quiero entender por qué. ¿Qué pasa? ¿Qué nos cuenta? Esto puede ser la manifestación pequeña en la superficie, on the surface, de algo que está en movimiento, que es mucho más grande, pero que todavía no lo podemos ver. Yo no sé, por ahí solamente eso, ¿eh? Los grandes sindicatos, que todavía existen, eso ya es una herencia. Entonces lo que hay que recuperar con estas pequeñas iniciativas es que son los trabajadores ellos mismos, porque no tienen grandes oficinas. Eso es una modalidad, también es una pobreza. Esa es una cosa muy chiquitita, pero ahí al centro están ellos, los trabajadores ellos mismos como actores. Yo no diría que esas otras categorías homogéneas ya no valen. Nosotros lo que sabemos es que procesos muy concretos, en periodos muy específicos, han representado una derrota enorme. Derrota a veces frontal, pero muy a menudo con pedacitos chiquitos, el outsourcing, entonces, no sé si esas viejas modalidades no valen ya. Una posibilidad es que estas pequeñas iniciativas eventualmente pueden llevar a modalidades más amplias, que van a ser distintas, pero que en realidad van a resonar con las viejas estrategias sindicalistas, o sea, un frente amplio, un poder, una burocracia. No sabemos. Porque estos trabajadores que yo estuve describiendo, esos no tienen una burocracia. Es el cuerpo de ellos mismos, la inteligencia y la energía de ellos mismos que los ha movilizado, con grandes riesgos, Pero fíjate el movimiento de los ocupados. Uno dice, pero no tenían poder, no tenían nada, y al mismo tiempo hicieron historia, ¿no? Y estos pequeños iniciativas sindicalistas que te estoy describiendo en Estados Unidos, que es el corazón de un sistema más abusivo, o sea, es muy abusivo Estados Unidos, ¿eh? Esta cuestión de the rule of law, no hay mucho ahí, ¿eh? No importa a qué sector te fijes. Entonces, la pregunta es si hay, por ejemplo, una cosa que yo me imagino, es que haya una especie de agujeros en el tejido de la relación entre capital y trabajadores. Y que estos emergen a través de esos agujeros, que son como espacios blancos, espacios que no eran capturados por el ojo de las corporations. Entonces ahí ellos emergen. Por ejemplo, estas mujeres, las inmigrantes que se organizaron en las casas. Porque a esos empleadores ni siquiera se les ocurrió que eso podía pasar, ¿eh? Y cuando lo confrontaron, ejemplo, claro, nosotros te vamos a dar mejores condiciones. No fue una, ¿sabes? Pero era también porque era toda una comunidad, entonces como que se podían avergonzar mutuamente, sino. Entonces, yo creo que tenemos que pensar en la posibilidad que estas son nuevas historias y que parecen muy limitadas ahora, pero que es bien posible que sean el inicio de ciertas historias. Históricamente la noción era que organizar en las ciudades no era posible. Organizabas en las minas, organizabas en las grandes fábricas, pero no organizabas en la ciudad. Bueno, la primera manifestación que eso no era correcto fueron los sindicatos públicos, los maestros, qué sé yo, todo lo que es el sector público, digamos, ¿no es cierto? Pero ahora vemos otra modalidad. Entonces, volviendo a la primera pregunta que hiciste, o sea, se me ocurre que la multitud, para usar una categoría familiar, que por ahí también hay que hacerla más precisa, ¿no es cierto? Pero lo digo así a nivel de comunicación rápida. La multitud se constituye como tal en el espacio urbano. Ahora, nosotros no estamos hablando de multitudes con estos, pero es como una pequeña multitud, ¿sabes? Si todas las trabajadoras en tu edificio se están organizando, es un poco la multitud, porque vos no podés controlarlas a todas. Entonces yo creo que se dan esas especificidades
¿no? Que se pueden manifestar, que se pueden generar, que se pueden constituir en el espacio urbano de una manera que no se podrían constituir. Entonces la ironía es que el espacio urbano es suficientemente denso. Hay una comunicación que circula directa o indirectamente ahí, que en el suburbio todo es demasiado distribuido, es una condición demasiado zen, ¿no? Entonces ahí no se puede movilizar tan fácilmente. Fíjate César Chávez, que ahora ha vuelto, ¿no? En la así como está muerto, pero digamos como figura heroica. Él organizó porque había tantos trabajadores. Y eso va contra todo, ¿eh? Eso no se creía que eso se podía hacer. Que también estamos viendo eso, que dentro de una gran ciudad, el espacio pequeño, el grupo pequeño, pero concentrado y muy así, que es que es parte integral de un espacio operacional, digamos, ¿no? Que sea el hogar, que sean los Walmarts y los McDonald's. Es una posibilidad, pero hay que tener coraje y hay que tener resonancia, digamos, necesitas más que los trabajadores, necesitas un mundo más amplio que apoya, ¿no es cierto?